Volvemos a la saga de estos 50 años del Cordobazo, ¿no? Lo anticipamos la semana pasada cuando estábamos acá, que íbamos a ver hoy una cápsula en donde vamos a relatar una historia, no va a ser un entrevistado en particular, sino una historia que tiene que ver no directamente con el Cordobazo, sino con ese clima de época que se vivía en los días previos al Cordobazo. Podríamos hablar de los años previos al Cordobazo en función de lo que se estaba viviendo, ¿no? Dictadura tras dictadura, proscripción del peronismo, bueno, todo lo que sucedía con las clases populares, sabemos todo eso. Pero ¿qué pasaba con ese clima de época, ese contexto, los partidos políticos, los líderes políticos que no tenían permitido actuar en función de la dictadura de Onganía desde hacía 3 años? Estaba la proscripción del peronismo. Dato, ¿no? Sí. Llevábamos 3 años de dictadura, claro. ¿no? De Onganía en ese caso. Onganía, que había derrocado a Ilía en el 66. A eso se le suma el derrocamiento que habían sufrido los radicales y la proscripción del peronismo del 55. Es decir, los dos partidos mayoritarios, o que al menos expresaban en las urnas la mayor voluntad popular, no tenían posibilidad de tener ningún tipo... Los partidos de masas. Los partidos de masas, exactamente. Y los partidos de cuadros, comunismo y socialismo, eran perseguidos y encarcelados. A nivel nacional y aquí en Córdoba, con los interventores en aquel momento. Y 4 días antes del Cordobazo, en un lugar secreto de Córdoba, que después se va a develar, uno de estos partidos, concretamente el radicalismo, hace un encuentro de adoctrinamiento, así lo llaman, en donde van a poner en común las bases doctrinarias del partido. Están presentes el derrocado hace 3 años, Ilía, y van a estar presentes los líderes del radicalismo de Córdoba, y en donde van a demostrar o exhibir una serie de principios políticos que tienen que ver con ese clima de época, pero que no tienen nada que ver con la historia del radicalismo, mucho menos con el presente. Conclave secreto de la UCR, del líder derrocado, con los cuadros políticos más importantes de la provincia. Exactamente. Para actualizar doctrinariamente el partido. Wow. Y vamos a compartir ahora cuáles son los lineamientos que establecen, cuáles son los principios: colectivización de la tierra, distribución de la tierra para el campesinado, expropiación. Eso se planteaba. Pero sí. Son propuestas que se parecen más a las de un partido socialista, de izquierda, de lo que sea, no con lo que estás contando que era de... El radicalismo. Incluso el radicalismo con Ilía, derrocado hacía 3 años. El radicalismo que en ese momento se había quedado con el sello. Hay que recordar que antes, en el 58, el radicalismo se había roto en 2. La UCR del pueblo y la UCR intransigente. Frondizi por un lado, Balbín por el otro. Los actores más conservadores, la centro-derecha del radicalismo, fue la UCR del pueblo, que finalmente se quedó con el sello del radicalismo. Frondizi finalmente va a fundar el MID para quedarse con algo. Claro. Este sello que quedó, es decir, el sector más conservador del radicalismo, es el que organiza este encuentro secreto, que finalmente Pero esa es una UCR roja la que estás pintando vos. Claro. Súper roja, recontra roja. Quien escribe el artículo, que no lo pusimos, pues ya sé si es muy largo y no está incluido, así que se los puedo comentar ahora, no está incluido en lo que vamos a ver ahora, en la colectivización de la tierra y la expropiación de las tierras que no son utilizadas para la distribución entre el campesinado. Quien lo escribe es José Severo Caballero, y lo escribe con la idea de incorporar el artículo 17 de la Constitución Nacional. José Severo Caballero no es un nombre menor en el radicalismo. En el 83 va a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de Raúl Alfonsín. Mira. Ese hombre, en el 69, 4 días antes del Cordobazo, escribió un artículo para incorporar la Constitución en donde habla de la colectivización de la tierra, entre otras cosas. Era pibe por ahí todavía. Eran pibes y revolucionarios. Claro. Bueno, ¿vamos al Vamos, cine? dale. Vamos, ¿ya te preparado? Ya me he Vamos parado el todos, cine, sí, porque nosotros, como siempre, queremos dar una vueltita de tuerca más a la cosa. Tus producciones requieren por lo menos allí. Eso sí, nos faltó el maní con chocolate en este caso. Me dijeron Sí. que lo pagaba Juan Cruz. Pero ¿No lo trajo? si lo tengo acá en el bolsillo. Ah. Qué feo cuando metía el maní con chocolate en el bolsillo, cómo quedaba. Bueno, ¿cómo lleva de título lo que vamos a ver hoy? Rojos radicales rojos. A Ahí está. ver. Lo disfrutamos. Onganía gobernaba después de haber derrocado a Ilía y Córdoba se posicionaba como la vanguardia rebelde del país. Y los radicales, con Víctor Martínez, Eduardo Angelos y Ramón Mestre, todos clandestinos, hablaban de un camino inevitable, la revolución antiimperialista. En algún lugar secreto de la provincia de Córdoba, un grupo de hombres comienzan las deliberaciones en voz baja y con sigilo.
realizan este 23 de mayo de 1969 el primer Congreso de Actualización Doctrinaria de la Unión Cívica Radical. El Congreso es clandestino. Felipe Cheli es quien preside el concilio. Lo asisten en calidad de secretarios Víctor Martínez y un joven Eduardo César Angelos. El invitado especial es Arturo Illia, depuesto como presidente hace tan solo 3 años. Ricardo Balbín, líder excluyente del espacio, viaja desde Buenos Aires a este lugar secreto, pero antes lo frena la policía. Usted llega hasta acá y ya vamos a averiguar dónde están los otros. El gobierno de Onganía es, coinciden los radicales, un gobierno torpe. En plena dictadura le dicen torpe al dictador. Illia escucha sentado mientras todos lo miran y le dicen: usted, maestro, y nuestro partido hemos pagado el precio a su función de detener los intereses extranjeros. El recién fallecido Justo Páez Molina, gobernador de Córdoba hasta el golpe del 66, es recordado por un militante principiante llamado Ramón Mestre. Lo escucha atento Miguel Zadarola, nombre que le debe a su tío ya muerto, que en 1918, siendo un joven oficial de policía, se negó a reprimir a los reformistas. El partido, en algún lugar secreto de Córdoba que nadie sabe cuál es, avala la lucha revolucionaria en la que el pueblo de la patria deberá intervenir para cambiar las estructuras. Un país como el nuestro, dicen los correligionarios, puede cambiar su estructura política o por la voluntad del pueblo, libremente expresada, o por una explosión como la de Francia en 1789 o la de Rusia en 1917. Frente a esto, y dado que la instancia electoral ha sido harto clausurada como vía reformista, la UCR entiende que solo le queda al pueblo la salida revolucionaria. El cierre del Congreso está previsto para el 25 de mayo, pero el 24 a las 6 de la tarde llega al Palace Hotel de la Cumbre el comisario del pueblo y les dice, sin violencia, pero con firmeza: muchachos, esto se terminó. Mientras la policía apura el desalojo del Hotel de la Cumbre, los radicales piden los últimos minutos para leer la declaración final. El orador es joven, pero prometedor. Eduardo César, emocionado, da su discurso de cierre. La Unión Cívica Radical entiende que el país y América están viviendo las horas culminantes de una profunda crisis del viejo y multifacético espíritu colonial. Esta violenta toma del poder a expensas de las democracias cumplimenta los designios que los grandes trusts internacionales tenían acordado para nuestra América. Todo esto nos revela la presencia de una política desesperada y definitiva del capitalismo, y que Indoamérica no podrá madurar sus sueños seculares mientras un solo país hermano permanezca sometido al yugo imperialista. El camino ancho de la evolución, en el respeto armónico y en la paz, ha sido clausurado unilateralmente. En toda la tierra americana se avecina una revolución inevitable. Tan solo 4 días después se produce el Cordobazo.